Y a continuación desarrollaremos el siguiente conversatorio: Mercados financieros latinoamericanos. ¿Qué esperar frente al incierto panorama internacional? Nos acompañan el doctor Adolfo Meisel Roca, codirector del Banco de la República de Colombia, y el jefe de desarrollo de mercados del emisor, el doctor Juan Sebastián Rojas. Yo le cedo la palabra al doctor Meisel. Adelante. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer a los directivos de Asobolsa y la Bolsa de Valores de Colombia por esta invitación. Esta es la primera vez que asisto a Asobolsa, como se pueden notar, porque no me puse la camisa adecuada de cuadros, así que si me vuelven a invitar, estaré dispuesto a ajustarme al código de vestimenta de esta institución. La presentación que voy a hacer ha sido preparada conjuntamente con Juan Sebastián Rojas, jefe de desarrollo de mercados del Banco de la República, y voy a tratar de ser muy eficiente en el uso del tiempo para que podamos pasar a algunas preguntas donde no se vale preguntar sobre el dólar y podamos pasar al almuerzo. Entonces, primero voy a hablar de las nuevas dinámicas de los mercados financieros de los países emergentes, qué esperar del futuro y algunos wildcards y reflexiones. Pues lo primero que habría que señalar es que hay nuevas dinámicas en los mercados financieros de los países emergentes. El mundo ha estado cambiando y el apetito por riesgo emergente es diferente. Si nos vamos un poco a la historia, aunque para mí esto es un poco irónico porque formado como historiador económico, normalmente para mí la historia son más de 100 años. Y entonces que ya la historia sea remontarse al año 2012, pues me resulta un poco paradójico. En el 2012 pues veíamos que eran los países emergentes los que tenían un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto y las economías desarrolladas pues unas tasas de crecimiento mucho más bajas. Eso pues cambió. El año pasado vimos que las economías emergentes aumentaron en relación pues que las economías desarrolladas aumentaron en relación a las economías emergentes y América Latina se desaceleró y pues si vemos lo que son las actuales predicciones para el año entrante, esas brechas entre los países desarrollados y los emergentes se reducen aún más y América Latina incluso creciendo por debajo de las economías desarrolladas. Entonces, esos diferenciales positivos de crecimiento en las economías de la región se han cerrado, llegando a volverse en el 2016 negativos. En el caso colombiano, el diferencial de 1.7 frente a Estados Unidos en 2012 se estima de 0.6 para 2016. Así, mientras los diferenciales a nivel macro favorecieron a la región y generaron movimientos importantes de capital. Esta tendencia se ha venido reversando particularmente desde el 2014. A partir del anuncio del tapering, los flujos hacia las economías emergentes han disminuido y se tornaron además más volátiles. Hacia finales del 2014 y hasta julio del 2015 se han reducido de forma importante, presentándose salidas para algunas regiones como Europa emergente, África y Medio Oriente. Y la reducción en la inversión de portafolio extranjera ha sido particularmente notoria en el mercado de renta fija. Y la participación de extranjeros en los mercados latinoamericanos de deuda pública se ha desacelerado en línea con los flujos de capital. Lo vemos aquí en el caso de Colombia,
El crecimiento de la participación de extranjeros en el 2014 se explica, pues ahí se ha estabilizado, y en lo corrido del 2015 la participación de extranjeros ha permanecido muy estable. En el 2014, como sabemos, se anunció el incremento de la participación de Colombia en el Global Bond Index de JP Morgan, aumentando el interés en deuda pública. Y se evidenció la presencia de canales no tradicionales como los Forward Non-Deliveries, de TES. Y el apetito de Colombia se incrementó en general las inversiones de portafolio, aunque como en otros países de la región se han reducido recientemente. Desde el anuncio de JP Morgan de incrementar el porcentaje de participación en Colombia, esos índices, y durante el proceso de rebalanceo se observaron entradas importantes de capital. Posteriormente las entradas se han reducido y se han observado mayores salidas de capitales residentes. Los elevados precios de las materias primas no son la fuente de recursos que solía ser para las economías emergentes, y se ha incrementado el riesgo. Y el índice general de materias primas ha caído 22%, al tiempo que las acciones de Latinoamérica se desvalorizaron 22%. Y aquí vemos la correlación muy alta entre los precios de los commodities y los índices de las bolsas de América Latina, del mercado accionario, y la correlación es muy alta, cercana a 0.6 en los niveles. Diría uno que, de acuerdo a los fundamentales, como no solo los inversionistas a veces creen mucho en los fundamentales, sino también los banqueros centrales. Dada la coyuntura reciente, la percepción de riesgo hacia la economía emergente y la región ha aumentado. Y vemos aquí en los CDS, por ejemplo, que se han aumentado para la mayoría de las economías grandes de América Latina, y Colombia, como cosa usual en muchos de los indicadores y en muchos otros aspectos, ocupando un lugar intermedio. Ahí ven la gráfica de Colombia en la negra, en los CDS, y estamos en la mitad, digamos, del rango entre Brasil, que es el más alto, y Chile, que es el más bajo. Y eso, digamos, es una constante que uno encuentra para Colombia, como sabemos, en muchas variables económicas, una tendencia a ubicarnos en lugares intermedios, lo que algún analista alguna vez denominó la medianía característica de Colombia, cosa que no es mala realmente. En el largo plazo, si uno logra mantenerse en la mayoría de variables en una medianía, pues probablemente es mucho mejor que si tiene los altibajos de otras economías vecinas nuestras, que han pasado de los primeros lugares a los últimos, para no mencionar vecinos muy cercanos. El comportamiento de los términos de intercambio, pues reduciéndose, y en eso sí la desaceleración de Colombia ha sido bastante más rápida que en otros países. Las tasas de cambio de la región tienen una relación muy clara con los mercados accionarios también, como vemos en la gráfica de la derecha, una correlación muy alta, aunque más recientemente se han despegado. Y en particular, pues Colombia, como sabemos, hemos sido afectados por la caída en el precio del petróleo, también una correlación muy alta con el Brent, que es el precio de referencia que se utiliza para las exportaciones colombianas, y donde es pues, para decirlo en términos estadísticos, ve uno una cointegración, encuentra una cointegración entre el precio del Brent y la tasa de cambio colombiana. La caída de los precios de los commodities ha contribuido a ampliar los déficits en cuenta corriente,
aumentando las preocupaciones sobre el futuro de estas economías. Y aquí, infortunadamente, en esta gráfica vemos que nos salimos de esa posición tradicional de Colombia o ubicarse en posiciones intermedias, y con respecto a las principales economías de la región, pues tenemos el déficit en cuenta corriente más alto en este momento. Y pues lo que ha sido motivo pues de discusión y de seguimiento, aunque esperamos que este año el proceso de ajuste que se está dando pues terminemos en un nivel menor que el observado. Desde el anuncio del tapering y la tasa de los bonos de deuda pública han seguido el comportamiento de los treasuries. No obstante, el precio de las commodities ha modificado temporalmente esta dinámica. En Brasil se han profundizado los temores sobre la situación fiscal, se han observado menores expectativas de crecimiento y una alta inflación. La caída de los precios en el precio de los commodities ha generado incertidumbre sobre la salud fiscal de varias de las economías de la región, incrementando las primas por riesgo, como se ve aquí en el caso de Brasil. En el caso de Colombia, en ausencia de escenario de riesgo que motiven la búsqueda de activos de refugio, la tasa de interés de Colombia y Estados Unidos se ha correlacionado positivamente en los últimos años, y no es claro cuándo ni el ritmo, y como no es claro ni cuándo ni el ritmo de incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, el desacople en las expectativas ha sido un factor importante de volatilidad. Pues hace unos pocos días había un consenso que pues en el segundo semestre iba a ser el aumento de las tasas del FED. Con los sucesos del viernes y comienzo de esta semana, eso ha cambiado. Hay analistas que consideran que con las inestabilidades recientes que se han estado presentando, se podría presentar un postergamiento de la decisión del FED. Incluso algunos analistas norteamericanos, antes de los sucesos más recientes, ya habían señalado que podría haber un postergamiento, y con estos sucesos pues parecería que eso pudiera suceder en la medida en que se ha aumentado la inestabilidad de los mercados a nivel mundial. Y esa incertidumbre sobre la política monetaria y el ritmo de recuperación de la economía mundial se ha traducido en un incremento en la volatilidad. Estas son cifras a 24 de julio y vemos, bueno, ya mirando las cifras de la volatilidad de la tasa de cambio de América Latina a 29 de julio, vemos pues ahí un aumento muy claro de la volatilidad que esperamos que sea morigerado pues que se vaya morigerando, pero pues uno sí puede esperar un poco de mayor inestabilidad, pero pues, con respecto a la más reciente que hemos observado, sí esperaría que se fuera morigerando. Y hay algunas cosas pues que a nivel internacional que parecerían que ayudarían en ese sentido. Uno, pues habría que mencionar la expansión de la base monetaria en Japón, el quantitative easing de la Unión Europea, el programa de compras de la Gran Bretaña y la política monetaria expansiva en Australia, Canadá, China, entre otros, sobre todo China en este momento, y la implementación de tasas negativas en Dinamarca y Suecia, aunque no sé qué tanto pese Dinamarca pero obviamente las otras economías sí con un peso muy grande en la economía mundial. En la región vemos una tendencia divergentes. El caso de Brasil es el de mayor incertidumbre
de todo tipo, incertidumbre fiscal, con unas expectativas de crecimiento para el 2015 de 2% y negativas en el 2016, con una inflación alta y que han tenido pues ya durante bastantes meses dificultades de controlar y con el riesgo de una posible pérdida del grado de inversión. Y las economías de Colombia, Chile y Perú, todas ellas altamente dependientes de los precios de los commodities, con unas expectativas de crecimiento en un rango entre 2.5 y 3.2. En el caso de México, pues vemos la consolidación fiscal, el efecto positivo de la reforma del sector energético y unas expectativas de crecimiento entre 2 y 2.8 y tienen la ventaja pues de la alta correlación de su ciclo económico con el de Estados Unidos, que ha estado en un proceso de recuperación, pues si no muy rápido, sí bastante consistente. Y con la cercanía a los incrementos del FED se hace más crítico, pues, por supuesto, evaluar las vulnerabilidades de las economías emergentes. En el caso nuestro, pues hemos sido incluidos en un grupo que se encuentra a niveles críticos con Perú, Indonesia, Turquía, Sudáfrica, en donde esos factores críticos están determinados fundamentalmente por la cuenta corriente, la participación de las importaciones netas de commodities dentro del PIB y pues esto, digamos, un motivo de los temas más relevantes para la política económica en Colombia. Hasta ahora los déficits en cuenta corriente han sido financiados a través del superávit en la cuenta de capitales, pero sin embargo hacia el futuro esto podría no ser la nueva regla. Existe evidencia de que la inversión está positivamente relacionada con los precios de exportación de las materias primas y que la tasa activa de préstamo real está negativamente relacionada con la inversión. Pero la mayor incertidumbre mundial podría reducir la inversión en las economías de mercados emergentes, como de hecho estamos viendo aquí en esta gráfica, donde la inversión está bajando como porcentaje del PIB. Y aunque en el 2015 se espera que Latinoamérica continúe desacelerándose, es posible observar recuperaciones de tipo B en el mediano plazo, como vemos en esta gráfica, en América Latina. Habría que señalar que la caída en los precios de los commodities ha generado mercados accionarios más diversificados, como se ve, digamos, si usamos el índice de Gini que tenemos para 2012 y 2015 en las últimas dos filas. Por ejemplo, para el caso de Colombia, pasando el Gini de diciembre del 2012 a marzo del 2015 de 0.62 a 0.32, que es una desconcentración muy grande. Y eso también sucede para el caso de Brasil, menos México y Chile, pero también está ocurriendo en el caso de Perú, que baja del 0.6 a 0.4. En el caso de Colombia, pues el sector petrolero, pues que tenía un peso muy grande, pesaba entre 24 y 30%, hace un par de años ha bajado al 11%. Entonces, mencionemos los wild cards en este momento. Pues uno está en la recuperación del precio de los commodities y por lo tanto los términos de intercambio. Lo segundo sería mencionar qué tan rápido y tan fuerte se va a dar la recuperación en la demanda china y qué tan efectivos son las medidas que están tomando las autoridades económicas de ese país. Tercero, pues qué tan robusta sería la recuperación de Estados Unidos y Europa y Japón, de tal forma que se impulse la demanda mundial. Lo cuarto, la resiliencia de los mercados posteriormente al primer incremento, que se dé el primer incremento de la tasa por parte del FED. Y por último,
la continuidad en la apreciación del dólar. Y termino con algunas reflexiones. Pues la flexibilidad cambiaria ha jugado un rol muy importante para facilitar el proceso de ajuste a las condiciones externas en Colombia. Creo que se ha demostrado una gran fortaleza de la institucionalidad económica del país en la medida en que se ha dado un ajuste muy rápido a un shock realmente de unas dimensiones enormes y se ha dado de una manera ordenada y que no ha requerido y no creo que requiera intervención de la autoridad monetaria. Las iniciativas fiscales a lo largo de la región para impulsar la inversión, la infraestructura y educación serán muy importantes para apoyar el crecimiento, dado estas nuevas condiciones que van a imperar en los próximos años, y dada la combinación de factores, lo más probable es continuar observando una alta volatilidad en los mercados en el corto plazo. Muchas gracias y tenemos tiempo para preguntas. Y a continuación le cedemos la palabra al doctor Rojas, jefe de desarrollo de mercado del emisor. Adelante. Él me va a acompañar en la respuesta. No, como vamos a hacer, yo hago la presentación y Sebastián Rojas me va a acompañar en las preguntas y pues, temas que ustedes quieran plantear. Entonces, está abierto a las preguntas. Y obviamente sí pueden preguntar sobre el dólar. Bueno, entonces sí. Doctor Adolfo, no, yo le iba a decir que no íbamos a pedir intervención del Banco de la República en el tema del dólar. Creo que el tipo de cambio flexible pues ha servido bastante bien. Sin embargo, un poco la preocupación que hay es esta percepción de que la devaluación no para. Sí, de que como que esta depreciación no tiene techo o que el peso no tiene piso. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Y dentro de las explicaciones, cuando nos centramos en que todo viene de afuera, pues no hay mucho para hacer. Pero un poco el diagnóstico que usted está haciendo es, pues sí hay unos shocks externos, pero lo que eso hace es que pone de presente que tenemos una cuenta corriente muy desbalanceada y entonces en esa nueva realidad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para ayudar a que la economía haga una transición pues más suave y que no sea toda a punta de evaluación? Bueno, el primer tema es un tema de Banco de la República, el segundo intuyo que no es un tema de Banco de la República. El primer tema es, digamos, pues, la preocupación que uno ve de la gente en la calle es, y a mí me ha sorprendido eso, hasta qué punto, digamos, en el día a día de la gente afecta el dólar de una manera a veces inesperada. Lo veo, por ejemplo, en los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios están realmente preocupados y es básicamente porque es una generación que, a diferencia por lo menos de la generación mía, está muy acostumbrado a la compra por internet. Entonces, inmediatamente eso los afecta. Bueno, y nos afecta a los padres porque es con la tarjeta nuestra, pero pues lo que pasa es que nosotros les ponemos un presupuesto y entonces se les reduce a ellos lo que pueden comprar. Pues no ve uno que hay un margen para una, digamos, cuál es el techo ese, no ve uno un margen para una reducción mucho más alta en el caso del precio del petróleo. Yo lo que he aprendido en los últimos meses es que lo que dicen los expertos no tiene, en precio del petróleo no tiene nada que ver con lo que pasa con el precio del petróleo, porque todos se han equivocado. Entonces, pues obviamente ahí hay una incertidumbre grande, pero parecería, digamos, que a los niveles que se ha acercado,
se estabilizaría, digamos, en ese año y empezaría a subir ligeramente el año entrante. Entonces, que estamos cerca de un nivel que no va a cambiar mucho. Con respecto a, digamos, bueno, pues pues obviamente, digamos, hay un reacomodo en los precios relativos donde el país tiene que exportar más de otros productos y sustituir importaciones. El tema de la sustitución de importaciones es relativamente más rápido que el tema del crecimiento de las exportaciones. Entonces, una de las cosas que estamos viendo más rápidamente digamos, de las conversaciones que tenemos periódicamente con los empresarios, es una movida, digamos, hacia suministro en los mercados internos. Con respecto a las exportaciones, nos hemos sorprendido probablemente casi todos en que la reacción ha sido más lenta de lo que se esperaba. Y en eso contribuyen varios factores estructurales. Uno, afecta el tema de nuestros socios comerciales. Todavía, pues es muy fácil decir, no, ya lo de Venezuela está ajustado, pero es que todos los años vemos una reducción en las exportaciones a Venezuela, que eran el principal destino de las inversiones industriales. Tenemos otro vecino con dificultades, que es Ecuador, que era el tercer socio comercial hace algunos años, y Estados Unidos, pues todavía el crecimiento no es tan alto. Entonces, digamos, y en neto, pues con decrecimiento de los socios comerciales. Entonces, ese es un primer factor estructural que no ha ayudado, digamos, a la reacción de las exportaciones ante la devaluación. Un segundo factor estructural, y eso no es solo para Colombia, sino para toda América Latina, ha sido la China. Hay un trabajo reciente del Banco Mundial donde muestra, digamos, cómo parte del problema que tiene la industria de América Latina es el avance en la competitividad de la China, que ha ido desplazando productores de América Latina. Y un tercer factor parecería ser que, digamos, hubo un costo de la revaluación que tuvimos en los últimos años, donde los industriales perdieron mercados o capacidad productiva, y la recuperación de esos mercados y de esa capacidad productiva toma algún tiempo. De todas maneras, en el sector industrial normalmente son mercados especializados y por lo tanto son mercados que hay que trabajarlos, y por lo que uno oye de los empresarios, pues los están trabajando, pero eso tomaría algún tiempo. Entonces, creo que la tasa de cambio sí se va a digamos, convertir en un factor de crecimiento exportador y de sustitución de importaciones, pero va a tomar algún tiempo. Entonces, creo que nos vamos a almorzar. Todo está en calma y muchas gracias. Doctor Meisel, nuevamente muchísimas gracias por sus interesantes aportes.